¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que constituyen los diversos cuerpos existentes en el universo. Todo, absolutamente todo, está hecho de materia. Y la ciencia considera la materia como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar y un espacio. Ahora les hablaré sobre la masa y peso, que son conceptos muy parecidos, pero tienen diferencias. Empezamos con la masa. La masa de un cuerpo es una medida de la resistencia que se opone a cambiar el estado de reposo o de movimiento en que se encuentra. Este estado se conoce como la inercia. Esta propiedad es la que percibimos cuando, por ejemplo, al frenar bruscamente el vehículo en que viajamos, nos vemos impulsados hacia adelante. Simplemente nuestro cuerpo trata de continuar el movimiento que traía dentro del vehículo. La masa de un objeto también está relacionada con el peso. El peso de un cuerpo se refiere a la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra sobre dicho cuerpo, a diferencia de la masa, que solo depende de la cantidad de materia que posee un cuerpo. El peso varía con la magnitud de la fuerza gravitacional del lugar en que se encuentra dicho cuerpo. Por ejemplo, un astronauta que pese 72 kilogramos en la Tierra pesará unos 12 kilogramos en la Luna, en donde la fuerza gravitacional es cerca de la sexta parte de la gravedad de la Tierra. Como la masa y el peso son magnitudes, entonces vamos a presentar ahora las medidas del peso y la masa. El peso, como es una fuerza, su unidad de medida está dada por la segunda ley de Newton, en donde vamos a representar el peso como una P, la masa una M y la gravedad como una G. Entonces, eh, el peso es igual a la masa por la gravedad. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, pues su peso será 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. En este caso es una constante. Eso quiere decir que el peso de ese objeto está dado en 9,8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de los newtons en el sistema internacional. Ahora, con respecto a la masa, sabemos que la unidad en el sistema internacional de unidades es el kilogramo, pero resulta que en química generalmente se emplea el gramo. ¿Por qué? Porque el kilogramo nos está representando una masa muy grande en comparación con las cantidades que se miden normalmente en un laboratorio. Es por esto que, a pesar de que la unidad en el sistema internacional sea el kilogramo, en química vamos a utilizar los gramos. Otra propiedad importante de la materia es la densidad. La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. Podemos observar la fórmula en donde decimos que la densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad siempre la vamos a representar como una D, la masa como una M y el volumen como una V mayúscula. En esta tabla podemos encontrar diferentes sustancias a diferentes temperaturas con su valor de densidad. Hay que saber y hay que tener en cuenta que la densidad depende de la temperatura. Si tenemos alguna sustancia, por ejemplo, el alcohol a 25 grados centígrados, pues va a tener cierto valor de densidad. Mientras que si tenemos ese mismo alcohol, pero a una temperatura más baja, por ejemplo, a 5 grados centígrados, ese valor de la densidad nos puede variar un poco. ¿Por qué? Porque nuevamente la densidad es dependiente de la temperatura. Entonces les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos utilizar o aplicar la fórmula de la densidad. Entonces el ejemplo nos dice: para cierta reacción química se requiere medir exactamente 5 gramos de alcohol puro. ¿Qué volumen debemos medir? Para esto es importante saber y conocer cuáles son los datos que tenemos. Primero tenemos 5 gramos de alcohol y tenemos la densidad del alcohol, que la podemos consultar en la tabla anterior. Esa densidad del alcohol es de 0,785 gramos por mililitro. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, en donde la densidad del alcohol es 0,785 gramos por mililitro. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos calcular
el volumen. Ya tenemos la masa, tenemos la densidad, pues simplemente decimos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Reemplazamos los valores, masa 5 gramos y la densidad 0,785 gramos por mililitro. Aquí vamos a hacer esa operación 5 dividido en 0,785, eso me da 6,369 mililitros. ¿Por qué? Porque tenemos gramos sobre gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cancelar las unidades de los gramos y nos quedan las unidades de mililitros, que son las unidades de volumen. Seguimos entonces explicando las diferentes propiedades que tiene la materia. Esta otra propiedad se llama el peso específico. Pues con bastante frecuencia las densidades de las sustancias sólidas y líquidas se comparan con la densidad del agua, que es la que se toma como referencia. ¿Por qué se toma como referencia? Porque la densidad del agua a diferentes temperaturas casi no varía. Entonces, por eso es que tomamos el agua como referencia. Entonces, la razón entre la densidad de una sustancia y la del agua a la misma temperatura se denomina peso específico. Entonces, tenemos que el peso específico es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, que la densidad del alcohol es 0,785 gramos por mililitro, su peso específico es de 0,785. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el peso específico, tenemos la densidad de la sustancia, en este caso es el alcohol, 0,785 gramos por mililitro sobre la densidad del agua, y la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Entonces, como podemos observar, el peso específico no tiene unidades, lo cual se cumple cualquiera que sea el sistema de unidades que estemos utilizando. Ahora les voy a presentar un ejemplo de cómo poder calcular un peso específico cuando tenemos diferentes unidades del sistema internacional. Entonces, el ejemplo dice el hexano. El hexano es un solvente de gran empleo industrial y tiene una densidad de 0,668 gramos por mililitro. Entonces nos preguntan cuál será su densidad en libras americanas por galón, y también nos preguntan que cuál es el peso específico si la densidad del agua es de 8,34 libras sobre galones. Entonces, ¿cómo podemos empezar a calcular? Lo primero que tenemos que hacer es hacer cambio de unidades, porque nos dan gramos, nos dan mililitros, nos dan libras y nos dan galones. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor de la densidad, pero en las unidades de libras sobre galones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar el 0,668 gramos por mililitro y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, en donde sabemos que una libra equivale a 453,6 gramos. Observamos que los gramos lo ponemos en la parte de abajo con el fin de poder cancelar las unidades de los gramos y que las unidades ahora de masa sea la libra. Hacemos exactamente lo mismo con los mililitros y vamos a calcular ese valor en galones. Pero lo primero que vamos a hacer es pasar esos mililitros a litros, en donde sabemos que un litro equivalen a 1000 mililitros. Ponemos los 1000 mililitros en la parte de arriba para poder cancelar las unidades y que nos queden en litros. Posteriormente, multiplicamos nuevamente con un factor de conversión, en donde vamos a pasar los litros a galones. Entonces sabemos que un galón equivale a 3,786 litros. Los litros los ponemos en la parte superior para poder cancelar las unidades y que las unidades de volumen sean los galones. Y si calculamos todo eso, ¿qué quiere decir? Que si hacemos 0,668 por 1000 por 3,786 y eso lo divido en 453,6,
el valor es de 5,575, pero las unidades ahora son libras sobre galones. Listo, entonces ya tenemos la densidad del hexano en las unidades en las que nos dan la densidad del agua. Entonces el peso específico del hexano sería igual a la densidad de la sustancia. Recordemos cuál es la fórmula: densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Entonces la densidad de la sustancia es de 5,575 libras por galones y lo vamos a dividir en la densidad del agua, que en este caso es de 8,34 libras por galones. Eso quiere decir que el peso específico del hexano es de 0,668 y recordemos que el peso específico no tiene unidades. Y ahora lo que yo voy a hacer es comprobar en las unidades de gramos por mililitro, sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces aquí podemos observar que independientemente de las unidades en las que estemos trabajando, el peso específico de una sustancia a cierta temperatura es exactamente la misma. Es importante también saber la energía y el calor. En la energía y calor hay que tener unos conceptos supremamente claros. Por ejemplo, la energía. La energía es la capacidad de un cuerpo para generar trabajo y se manifiesta a través de la luz, el sonido, el calor, el movimiento. El calor es la cantidad de energía que posee ese cuerpo y la temperatura es esa cantidad de calor de un objeto. Y esta temperatura la podemos medir en grados Celsius o grados centígrados, en Kelvin y en grados Fahrenheit. Y la presión es la fuerza ejercida sobre unidad de área. Todos estos conceptos que acabamos de mencionar son importantes para poder entender las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Para esto es importante saber que existen diferentes leyes y pues depende de las condiciones del gas. Por tanto, vamos a empezar con la ley de Boyle. La ley de Boyle nos indica que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Aquí, en la ley de Boyle, vamos a tener en cuenta que la temperatura siempre permanece constante y hay un cambio de presión y de volumen. Posteriormente tenemos la ley de Charles, en donde nos indica que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. En esta ley vamos a tener constante la presión. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac, en donde tenemos constante el volumen y nos indica que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 2, sobre la temperatura 2. Y posteriormente tenemos la ley combinada de los gases, en donde nos indica que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 2. Ya vamos a ver un ejemplo sobre la aplicación de alguna de estas ecuaciones. Y el ejemplo es el siguiente. Nos dice, el volumen de un gas a 18 grados centígrados y 2 atmósferas de presión es de 17 litros. ¿Qué volumen ocupará a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión? Entonces fíjense que tenemos dos condiciones. La primera condición nos dice que la temperatura es de 18 grados centígrados y tenemos una presión de 2 atmósferas y un volumen de 17 litros. Y vamos a tener que llegar a una segunda condición en donde nos dicen que la temperatura ahora es de 25 grados centígrados y tenemos una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional. Recordemos que la temperatura, la unidad de la temperatura en el sistema internacional son los grados Kelvin o simplemente los Kelvin. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es hacer el cambio de unidades de temperatura. Entonces, ¿cómo se hace? Decimos que la temperatura 1 sería igual a 18 grados Celsius más 273 Kelvin. Eso quiere decir que la temperatura 1 es de 291 Kelvin. Exactamente hacemos lo mismo con la temperatura 2,
que es de 25 Celsius, le sumamos 273 Kelvin y me dan 298 Kelvin. Entonces ya tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Entonces vamos a aplicar la ecuación de los gases. Entonces donde tenemos que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2, presión 2, temperatura 1. Entonces vamos a revisar cuáles son los datos que tenemos. Entonces de la primera condición tenemos temperatura, volumen y presión, y de la segunda condición tenemos temperatura y presión. Entonces yo puse el volumen 2 como una incógnita, la puse como X porque eso es lo que vamos a calcular. Entonces tomamos esa ecuación y vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 entonces sería igual al volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Y vamos a reemplazar los valores que tenemos, donde el volumen 1 es igual a 17 litros, la presión 1, 2 atmósferas y la temperatura 2, 298 Kelvin, sobre la presión 2, que ahora es de 1 atmósfera, y la temperatura 1 es de 291. Hacemos el cálculo y el volumen 2 nos da 34,81 litros. Y pasando al tema de la tabla periódica, encontramos que Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834 a 1907, nos dejó una ley que hasta el momento ha sido muy importante para poder representar todos los elementos dentro de la tabla periódica. Y esta ley nos dice que las propiedades de los cuerpos simples, así como las fórmulas y propiedades de sus compuestos, son funciones periódicas de las masas atómicas de los elementos. Es importante también mencionar qué es el átomo. Entonces, los átomos son las partículas fundamentales que constituyen los elementos. En la imagen podemos observar un átomo en donde tiene un núcleo en donde se encuentran unas partículas positivas llamadas protones y unas partículas neutras llamadas neutrones. Vemos que alrededor del núcleo giran los electrones, que son partículas que son cargadas negativamente. Entonces, los símbolos con los que se representan los átomos nos sirven para identificar a qué átomos nos estamos refiriendo. Por ejemplo, un elemento o un átomo se identifican por un símbolo. Por ejemplo, el hidrógeno o el oxígeno se representa con una H y el oxígeno con una O. Del mismo modo, un compuesto o una molécula se representan por una fórmula. Por ejemplo, el agua, la fórmula química del agua es el H2O. Una fórmula química está constituida por el símbolo de cada elemento presente en la sustancia, seguida de un subíndice que indica el número relativo de átomos. Bueno, si seguimos hablando del átomo, entonces tenemos que hablar de Bohr. Bohr fue quien propuso un modelo atómico en el cual consideraba que los electrones estaban moviéndose alrededor del núcleo por caminos definidos u órbitas, de manera similar a como lo hacen los planetas en torno al Sol. Estableció además, mediante tratamientos matemáticos, que la energía de los electrones está cuantizada, eso es, restringida a ciertos valores específicos. Bohr asoció estos valores con el radio de cada órbita de tal manera que la energía se incrementaba mientras mayor fuera dicho radio. Como Bohr lo indicó, la energía está cuantizada, entonces la energía de los electrones es mayor mientras más alejados se encuentren del núcleo. En otras palabras, el nivel energético de los electrones aumenta hacia afuera del núcleo. Cada nivel se designa por un número. Este número es llamado número cuántico principal, que se denota con una letra N, que toma los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o también se acostumbra a identificar los niveles por las letras mayúsculas K, L, M y N, y así sucesivamente. Como se muestra aquí en la figura, la diferencia de energía es más grande entre los niveles 1 y 2, pero se va haciendo cada vez más pequeña a medida de que ascendemos en los niveles.
No todos los electrones de un mismo nivel tienen igual energía, sino que para cada nivel energético existen varios subniveles. El número de subniveles de cada nivel es igual a n. Así, por ejemplo, el nivel K, que es igual a 1, tiene un subnivel. El nivel L, que tiene número cuántico 2, tiene dos subniveles y así sucesivamente. Los subniveles se representan por letras tales como S, P, D y F en orden creciente de energía. Entonces, acá podemos observar cuál es la distribución de los electrones en los subniveles y en los niveles. Entonces, cada subnivel puede alejar cierto número máximo de electrones. Así, entonces el subnivel S solamente puede albergar 2 electrones. El subnivel P, que tiene 3 orbitales, puede hospedar a 6 electrones. El subnivel D, que tiene 5 orbitales, puede tener 10 electrones y el subnivel F, que tiene 7 orbitales, tiene 14 electrones. ¿Qué quiere decir? Que por cada orbital caben solamente 2 electrones. Entonces, cuando conocemos la población electrónica máxima de cada subnivel y la secuencia de los mismos, podemos distribuir los electrones de un átomo, es decir, hallar la configuración electrónica. La configuración electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos. El llenado de estos orbitales se producen en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los orbitales de mayor energía. Tenemos que recordar que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar electrones. Entonces, ¿cómo escribimos una configuración electrónica? La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía. Entonces vamos a recordar nuevamente que existen 7 niveles de energía que las vamos a clasificar del 1 al 7 y cada una de ellas tiene a su vez hasta 4 subniveles de energía denominados S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente el subnivel S, el nivel 2 contiene los subniveles S y P, el nivel 3 contiene los subniveles S, P y D, y los niveles 4 y 7 contienen los subniveles S, P, D y F. Para poder realizar la configuración electrónica podemos utilizar el diagrama de Müller o la regla de las diagonales que se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos. Es simplemente una regla memotécnica. Entonces, acá podemos observar las flechitas en donde nos indica el orden de los niveles y de los orbitales. Entonces, primero tenemos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s y así sucesivamente, tal como nos lo indica el diagrama. Ahora vamos a realizar la configuración electrónica del manganeso. Entonces, lo primero que debemos conocer es el número atómico del manganeso, el cual nos indica la cantidad de protones. Pero como se trata de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. El siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes usando las reglas de las diagonales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el número atómico del manganeso es 25. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 25 protones y 25 electrones. Si seguimos la regla de las diagonales, escribimos la configuración electrónica del manganeso de la siguiente manera. 1s2, recordemos que en el orbital s solamente nos caben 2 electrones. Continuamos con el siguiente nivel, que sería el 2, 2s2, 2p6. Recordamos nuevamente que en el orbital p tiene solamente 6 electrones. Continuamos
3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. El orbital o el subnivel D nos puede alojar 10 electrones, pero vamos a hacer la cuenta de cuántos electrones hemos distribuido. Entonces tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20 y nos quedarían solamente 5 electrones para el nivel 3 y el subnivel D. Si podemos observar, la configuración electrónica nos da mucha información. Entonces, lo que vemos aquí en azul nos indica el nivel de energía, lo que vemos en rojo es el subnivel de energía y lo que está encerrado en verde es la cantidad de electrones en ese subnivel. Entonces, la suma de todos los electrones debe ser 25 y ya habíamos hecho el conteo. 2 en el nivel 1s2, 2 en el 2s2, 6 en el 2p6, 2 en el 3s, 6 en el 3p, 2 en el 4s y 5 en el 3d. Como les había indicado, la configuración electrónica nos da mucha información referente a la ubicación del elemento dentro de la tabla periódica. Entonces vamos a hacer el ejemplo del azufre. Vamos a hacer la configuración electrónica y se muestra a continuación. Entonces vamos a observar que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Fíjense que tenemos encerrados el último nivel de energía, en este caso es el 3, y este nivel de energía o este máximo nivel de energía lo que me está indicando es el periodo en el cual se encuentra el elemento dentro de la tabla periódica. Vamos a observar también que los electrones de valencia nuevamente son esos electrones que están ubicados en el máximo nivel de energía. En este caso son los electrones que están en el nivel 3 de energía. Entonces observamos que el nivel 3 de energía tenemos el 3s2, aquí tenemos 2 electrones, y 3p4, aquí tenemos 4 electrones. Si hacemos esa suma, quiere decir que los electrones de valencia serían de 6 electrones, lo que me indica el grupo al que pertenece este elemento dentro de la tabla periódica. Ahora podemos observar que el azufre se encuentra en el periodo 3, en el grupo 6A, tal y como nos lo muestra la configuración electrónica. También es importante saber qué son los enlaces químicos. Entonces, cuando los átomos se combinan para formar moléculas, se establece entre ellos ciertas fuerzas de atracción que los mantienen unidos en proporciones definidas. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos de unas moléculas se denominan enlaces químicos. Tenemos diferentes clases de enlaces químicos. Entonces, tenemos dos tipos fundamentales que dependen de la manera en cómo los átomos participan para poder obtener su octeto. Entonces el primer enlace es el enlace iónico y es el que se establece cuando se transfieren electrones de un átomo a otro. En otras palabras, cuando uno de los átomos pierde electrones mientras que el otro los gana. El siguiente tipo de enlace es el enlace covalente, que es el que resulta cuando dos átomos comparten electrones. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de cada uno. Aquí podemos observar el enlace que se presenta entre un átomo de sodio y un átomo de cloro para poder formar cloruro de sodio NaCl. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el sodio en la tabla periódica y observamos que el sodio se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica. Quiere decir que solamente tiene un electrón de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son aquellos que intervienen en los enlaces, en los diferentes enlaces químicos. Entonces, podemos observar que tenemos la estructura o el símbolo de Lewis para cada uno de los elementos que están participando en esta reacción. Entonces, tenemos el sodio con su electrón de valencia. Cada puntito rojito que vemos nos está representando un electrón pues de valencia. Entonces,
Retomamos, el sodio está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia y vamos a mirar el cloro. El cloro lo tenemos en el grupo 7A de la tabla periódica, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Recuerden que la finalidad de los enlaces es poder completar la regla del octeto. ¿Qué pasa? Todos los elementos de la tabla periódica quieren parecerse a su correspondiente gas noble. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno quiere parecerse al helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor quieren parecerse al neón y así sucesivamente cada uno de los elementos. ¿Qué pasa? Que el sodio necesita tener 8 electrones de valencia en su último nivel, pero en este caso, en su último nivel solamente tiene un electrón. Él tendría que conseguir 7 electrones y para él es muy complicado conseguir esos 7 electrones. ¿Qué pasa? Que los elementos del grupo 1 y del grupo 2 siempre o para ellos es más fácil regalar uno o dos electrones que conseguir 7 o 6 electrones dependiendo del elemento del que estemos hablando. En este caso el sodio, para el sodio es más fácil regalar o transferir su electrón del último nivel. ¿Para qué? Para que ya no estemos en el nivel, en el periodo 3, sino que estemos en el periodo 2 y ya el sodio se parezca al neón. Entonces, el sodio pierde su electrón de valencia, se lo regala el cloro, que el cloro tiene 7 electrones, más el electrón que le regaló el sodio, completó su octeto. Entonces ahí nos están formando dos iones, el ion positivo sodio y el ion negativo cloro. ¿Por qué se forman esos iones? Porque el sodio está regalando un electrón. Entonces recordemos que los elementos o los átomos de un elemento son neutros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Entonces, si el sodio regala un electrón, quiere decir que queda con más protones que con electrones, o sea, que queda cargado positivamente. Y el cloro, teniendo 7 electrones y 7 protones, al recibir un electrón queda con 8 electrones y con 7 protones, lo que hace que esté cargado negativamente. Y por eso este enlace se llama un enlace iónico, porque está formando iones, un ion positivo y un ion negativo. ¿Por qué? Porque hay transferencia de electrones. En el caso del enlace covalente es un poquito diferente. Recordemos que el enlace covalente no hay transferencia de electrones, sino que se comparte los electrones. Ojo, también recordemos que los enlaces químicos se hacen con el fin de que los elementos busquen su estabilidad y la estabilidad se busca o se encuentra mejor cuando tenemos 8 electrones en su última capa de nivel, que eso es lo que me dice la regla del octeto. Entonces, el único elemento que no cumple con esta ley es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno quiere convertirse o quiere parecerse más bien químicamente al helio y el helio tiene solamente 2 electrones. Aquí el hidrógeno no cumple con la regla del octeto, solamente necesita un electrón. Entonces, para él es más fácil conseguir un electrón. Entonces, en este caso tenemos el metano, tenemos CH4, vamos a mirar el carbono lo tenemos en el grupo 4A de la tabla periódica, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Podemos observar que los punticos rojos son los electrones del hidrógeno y los puntitos azules son los electrones del carbono. Entonces vemos 4 electrones de valencia del carbono y vemos que realizan enlaces covalentes cada uno con un átomo de hidrógeno en donde se están compartiendo los electrones, que si empezamos a hacer la cuenta y observamos cuántos electrones tiene el hidrógeno, tiene un electrón de él
y un electrón que le prestó el carbono. Y así con todos los hidrógenos. Y si hacemos la cuenta del carbono, tenemos 4 electrones que tiene el carbono más 4 electrones que le presta cada uno de los hidrógenos presentes en esta reacción. Entonces vean que la diferencia entre el enlace covalente y el enlace iónico es que el enlace covalente me está compartiendo electrones, se están prestando los electrones, mientras que en el enlace iónico se requiere de una transferencia de electrones.